Hermanos, y es muy importante, de verdad, mis hermanos, que estemos abiertos a la palabra y pidamos la guía del Espíritu Santo para que la palabra esté abierta, franca, mis hermanos, y podamos entenderla y también aplicarla a nuestras vidas. El título de esta predicación, mis hermanos, se llama Entra por la puerta estrecha. Quiero, mis hermanos, en este domingo y los próximos 2 domingos hablarles precisamente de esta puerta, de la cual habla Mateo 7 del 13 al 14. Y mis hermanos, yo quisiera que oráramos, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, gracias. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Gracias. Señor, estamos tan necesitados de ti. Necesitamos de tu dirección, de tu guía, de tu consuelo, de tu fortaleza. Necesitamos entender más de ti y del bendito y santo evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Permítenos comprender cuál es tu voluntad, tal como está en tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, porque necesitamos entenderla y necesitamos de ti, saber de ti y de lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos tu guía. Por favor, que tu palabra, mi Señor, te pido hoy en esta mañana, alimente a mis hermanos. Que tu palabra penetre hondo, profundo. Que tu palabra, mi Señor, llene cada vida, Padre Celestial. Y, Señor, delante de ti no podemos guardar nada ni ocultar nada, porque, Señor, delante de ti es como si estuviéramos desnudos y también delante de tu palabra, porque tu palabra nos dice cómo somos, tal como somos cada uno de nosotros. Ayúdanos, pues, y que tu palabra se aplique a todos nosotros. Y por favor, Señor, en esta mañana también, concédeme, Padre Celestial, que pueda compartir tu palabra sin error, pero también permíteme, Señor, que al compartir tu palabra tú y solo tú recibas toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias y espero que tengan un boletín allí, mis hermanos. Allí está el resumen de esta predicación en esta mañana, mis hermanos. Título es Entra por la puerta estrecha, mis hermanos. ¿Saben? Cuando era joven, mis hermanos, unos 20, 21 años, mis hermanos, y comencé a predicar, mis hermanos, sin saber hacerlo, y todavía no sé mucho, ¿verdad? Y debo decirlo, pero mis hermanos, me tardaba 5, 7 minutos nada más, y se me acababa lo que tenía que decir. No sabía decir más, mis hermanos, y yo creo que los hermanos lo agradecían, ¿verdad? Ahora el problema, mis hermanos, es que me callen, ¿verdad? Ahora ese es el problema. Pero saben, aprendí algo desde joven, mis hermanos, y lo he tratado de aplicar. Cada sermón debe tener una aplicación. Cada sermón, mis hermanos, debe tener una cuestión práctica, mis hermanos. Porque muchos de nosotros, tú, yo, todos nosotros sabemos, mis hermanos, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Sin embargo, mis hermanos, algo que es muy importante es cómo debemos hacer las cosas y sobre todo, mis hermanos, la palabra de Dios nos confronta y debemos tomar decisiones con respecto a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. En otras palabras, mis hermanos, la escritura y los sermones, mis hermanos, deben ser prácticos. Y este es el caso. Déjenme decirles, Mateo 7 del 13 al 14, mis hermanos, sí lo podemos leer este pasaje, mis hermanos, de la palabra. Vamos a leerlo juntos. Dice allí Mateo 7 del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son las que la hallan. Sí, mis hermanos, todo sermón, si es un buen sermón, mis hermanos, si es una buena predicación, debe llegar al punto de la aplicación práctica, mis hermanos, donde se debe decir a los oyentes qué deben hacer ahora con la enseñanza que han recibido, mis hermanos. El propósito de la predicación bíblica, mis hermanos, no solo es traspasar conocimiento, no solo, mis hermanos, es traspasar o comunicar información, nada más, mis hermanos, al intelecto, no, mis hermanos. El propósito que debe tener todo pastor, todo predicador, mis hermanos, es persuadir a las conciencias utilizando, mis hermanos, el lenguaje que el apóstol Pablo, mis hermanos, hacía, mis hermanos, trayendo a la cautividad todo pensamiento a la obediencia a Dios, a la obediencia al Señor, mis hermanos. Y precisamente en estos versículos es lo que encontramos en el Sermón del Monte. Está, mis hermanos, este pasaje al final del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, mis hermanos, va desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y casi al final, mis hermanos, es donde encontramos precisamente este pasaje. ¿Cuál es el asunto, mis hermanos? Algunos han dicho que el Sermón del Monte es el sermón más maravilloso que ha existido, que el Sermón del Monte, mis hermanos, contiene enseñanzas que nadie ha podido dar y que solo Jesucristo lo ha hecho. Pero, mis hermanos, el asunto no es sentarse a contemplar solo el Sermón del Monte y decir qué maravilloso, qué maravillosas palabras, mis hermanos, cuánta sabiduría hay aquí. Ese no es solo el asunto, mis hermanos. La intención del sermón, cuando Jesús lo predicó, la intención, mis hermanos, es que sus oyentes practicaran lo que habían oído. Por eso esta invitación. Esta es la invitación que Jesús está haciendo después de este sermón. Hace esta invitación, mis hermanos. Pero la pregunta es esta, para ti, para mí, hoy aquí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Esta es, mis hermanos, la pregunta que tú debes contestar. ¿Sabes? Si has leído el Sermón del Monte o lo lees después o ya lo has leído, ¿sabes? Si tú no lo aplicas, si nada más te limitas a decir qué bonitas enseñanzas, qué maravilloso sermón, cuánta sabiduría, ¿sabes? Es lo mismo que si no hubieras leído nada. Porque la intención es aplicarlo. Lo que el Señor está intentando con estas palabras, mis hermanos, con todo el sermón, es que fuera practicado, mis hermanos. Y esta es la invitación que encontramos en este pasaje. Esta es la invitación, mis hermanos. Es como si Jesús estuviera diciéndonos a ti y a mí: entren por la puerta estrecha, no se queden fuera, mis hermanos, no se queden fuera, entren. Porque aunque la puerta es estrecha y el camino es angosto, este es el único camino que lleva a la vida. Mis hermanos, esto es lo que Jesús está diciendo. Pero quiero decirles, mis hermanos, para ponerlos en contexto, en este pasaje, Jesús, mis hermanos, está haciendo una invitación, pero, mis hermanos, hay dos peligros. Hay dos peligros, mis hermanos, en esta invitación. Y cómo entra uno en la puerta estrecha, o como dice allí también, mis hermanos, el pasaje, en la puerta ancha, en el camino ancho, mis hermanos. Hay dos peligros y quiero que los anoten, mis hermanos. ¿Cuáles son estos dos peligros en la búsqueda de la puerta estrecha? ¿Cuáles son estos dos peligros? En primer lugar, mis hermanos, los falsos profetas. Aquellos que tienen apariencia de oveja, pero tienen un corazón de lobo. Los falsos profetas. Dice Mateo 7:15, a continuación de esta invitación de los versículos 13 y 14, en el versículo siguiente dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así dice. Este es el primer peligro. ¿Cuál es el segundo peligro? El segundo peligro, mis hermanos, es el siguiente: el autoengaño. El autoengaño.
Es decir, que tú te engañes a ti mismo. ¿Sabes? No basta confesar que Jesús es el Señor. No basta, sino hay que cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, Jesucristo dice, más adelante aquí en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué Cristo está diciendo estas dos cosas? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Bueno, mis hermanos, si vemos el siguiente versículo, los versículos 22 al 23, dice allí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces dice Jesús que les va a declarar, nunca los he conocido, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que nos está advirtiendo Jesús? Con esta invitación hay dos peligros, junto con la invitación. ¿Cuál es, mis hermanos? Cuidado con los falsos profetas. ¿Sabes? Tú y cada uno de los que están aquí, cada uno, mis hermanos, debe ir directamente a la palabra de Dios. Directamente a la palabra de Dios. Yo me puedo equivocar. Puedo enseñar algo erróneo. Puedo hacer eso, mis hermanos, y no es que quiera hacerlo, puedo equivocarme. Soy falible, tengo errores, todos lo tenemos, y puedo expresar cosas que no están bien y que son contrarias a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que no te quedes con lo que se dice aquí. No te quedes con un estudio bíblico, no te quedes con una enseñanza, sino ve tú a la Biblia, lo que está diciendo, lo que dice la Escritura acerca de esto. Este es el ejemplo, mis hermanos, de aquellos habitantes de la ciudad de Berea, que cuando Pablo salió de Tesalónica, mis hermanos, llegó a la ciudad de Berea y Lucas, que iba acompañando a Pablo, le dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada día escudriñaban en las Escrituras para ver si las cosas que les decíamos eran así. Es decir, mis hermanos, no tenían Biblia, tenían el Antiguo Testamento. Y Pablo, Lucas, Silas, que estaba en esa ocasión también, estaban compartiendo de Cristo basados en el Antiguo Testamento. Cosa verdaderamente más complicada que ahora, mis hermanos, que tenemos toda la revelación de Dios en la Escritura. Pero dice el pasaje, mis hermanos, que cada día escudriñaban en las Escrituras para ver si las cosas que les estaban diciendo eran así. Y esa es labor de cada creyente, tú, yo, todos nosotros. No te quedes con lo que te dice alguien, con lo que alguien predica, con lo que alguien enseña. Tú ve mismo, compruébalo en la palabra de Dios. Así no te equivocarás, estarás en el camino correcto. Estarás en el camino correcto. Así es que hay que leer la palabra, mis hermanos. Y esta es la primera advertencia, cuidado con los falsos profetas. Pero segundo lugar, cuidado con el engaño de tu propio corazón. Cuidado con el autoengaño, mis hermanos. Esto es así. No te engañes a ti mismo. No pienses falsamente de ti, acerca de tu cristianismo, acerca de cómo sigues a Jesucristo. Ahora, por otro lado, mis hermanos, el Señor Jesucristo, en los versículos siguientes, mis hermanos, expresa de manera muy gráfica los resultados que cosechan aquellos que se exponen a la enseñanza de este sermón del monte, mis hermanos. Por ejemplo, si vemos en el versículo 24 en adelante, dice allí, mis hermanos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué sucedió? Que a pesar de las dificultades, esa casa permaneció firme.
Y aquí es una metáfora. Es una metáfora, mis hermanos, acerca de la vida. ¿Dónde debe estar fundada? ¿Dónde debe estar allí? Mis hermanos, una vida firme está fundada en las enseñanzas de Cristo, solo de Cristo. Más adelante, Mateo 7, 26 al 27 dice, mis hermanos, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cualquiera que me oye estas palabras. Las palabras de Cristo son importantes, importantísimas las palabras. Y le compararé a un hombre que está firme sobre ellas, pero aquel que las oye y no las hace, no las pone en práctica, es un hombre insensato, como dice el pasaje. Es un hombre insensato. Fue grande su ruina, dice el pasaje. ¿Qué es esto, mis hermanos? Este es un llamado. Es un llamado a una obediencia estable en contraste con una obstinación ruin. Es un contraste, mis hermanos. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que este pasaje, mis hermanos, las enseñanzas de Jesucristo, el sermón del monte, mis hermanos, este sermón, el más grandioso de todos los sermones, tiene un arreglo, un orden específico, pero también tiene una invitación muy, muy clara. Una invitación clara, mis hermanos. El Sermón del Monte, algunos piensan que es un conjunto de ideas inconexas, mis hermanos, sin un plan ordenado. Pero, mis hermanos, cada sección de estos pasajes, del capítulo 5 de Mateo hasta Mateo 7, conducen gradualmente a esta invitación, a la invitación de Mateo 7, del 13 al 14. Y aquí, mis hermanos, aquí precisamente encontramos esta invitación. Y esta invitación, mis hermanos, tiene tres características que quiero compartirles. Esta invitación tiene tres características fundamentales, mis hermanos. La invitación que Jesús hace aquí en Mateo 7, del 13 al 14. Y quiero decirles, mis hermanos, que esta invitación de Jesús es sumamente importante. Oro al Señor, mis hermanos, que tú hoy, que estás aquí, y aquellos que nos están viendo en redes sociales, en esta mañana, puedan ser guiados por el Espíritu Santo y también puedan entender claramente esta invitación. ¿Cuáles son las características de esta invitación, mis hermanos, de Jesucristo? Primer lugar, mis hermanos, es una invitación universal. ¿Lo puedes anotar, por favor? Es una invitación universal. ¿Saben? Jesús está hablando a judíos con una mentalidad de herencia racial y ritual. Los judíos a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, habían desarrollado, mis hermanos, esta mentalidad que tenían una herencia racial, pero también una herencia ritual. Y para comprender esto, mis hermanos, con toda claridad, es necesario que recordemos a quiénes les estaba predicando Jesús. ¿A quiénes les estaba predicando? El Señor está hablando aquí a una multitud de israelitas, judíos, mis hermanos, entre los cuales muchos tenían un concepto completamente distorsionado de la naturaleza del reino que el Mesías venía a implantar, que Jesús venía a implantar, y de la forma en que podía ser parte de ese reino. Para muchos de estos judíos que estaban oyendo a Jesús, mis hermanos, no se necesitaba otra cosa que ser descendientes de Abraham y haber sido circuncidados para pertenecer al reino de Dios. Muchos cumplían estas dos características. Soy descendiente de Abraham y estoy circuncidado. Como si pudiéramos reducir, mis hermanos, todo este asunto de la salvación, todo este asunto de entrar al reino de Dios, mis hermanos, a un asunto meramente racial y a la ejecución de un rito. Sí, soy judío, soy descendiente de Abraham y además estoy circuncidado. Con eso basta.
Ellos, los judíos, pensaban que bastaba con haber nacido en el lugar apropiado, haberse sometido al rito apropiado, y ya está. Con eso era suficiente. Estaban bien con Dios, mis hermanos. Pero vamos, mis hermanos, a Juan 8, 31 y 34. Y quiero que lo vean, mis hermanos, este pasaje. Dice de la siguiente manera, mis hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron allí los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Más adelante, fíjense bien, mis hermanos, el siguiente pasaje, en el versículo 37, continúa esta discusión con los judíos. Los judíos están diciendo: somos linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero vean lo que les dice, mis hermanos, versículo 37, Jesús a estos: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y luego el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ven, mis hermanos, la conexión que ellos, mis hermanos, la conexión racial que ellos veían aquí. Dice: somos linaje de Abraham, nuestro padre es Abraham, un padre tenemos que es Dios. En sus mentes, estas personas a las que Jesús está hablando, mis hermanos, en sus mentes tenían una conexión racial entre ellos y Dios. Porque soy descendiente de Abraham, estoy bien con Dios. Porque soy descendiente de Abraham, entonces Dios es mi Padre. ¿Lo ven? El énfasis de Cristo, mis hermanos, por el contrario, estaba en la necesidad que tenemos de ser libertados del pecado para ser hijos de Dios. ¿Cómo uno es hijo de Dios? ¿Por raza? ¿Por raza? Los judíos estaban pensando, mis hermanos, en este énfasis, en su descendencia. No necesitamos ser libertados de nada porque somos familia de Abraham. Esto es como decir: nací en un hogar evangélico, nací en un hogar cristiano, he venido a la iglesia desde niño me han traído a la iglesia. Es decir, tengo mis papeles en regla con Dios, estoy bien con Dios, nací en un hogar cristiano. O alguien más podría decir: nací en un hogar católico y fui bautizado cuando era niño. ¿Qué otra cosa necesito para estar bien con Dios? Pero Cristo, mis hermanos, entendiendo los detalles de la naturaleza de estas personas, de los israelitas, los invita a ellos, a estos judíos, los está invitando a entrar por la puerta estrecha. Implicando de ese modo, mis hermanos, que muchos, aunque fueran judíos, estaban fuera. Aunque fueran judíos, estaban fuera, mis hermanos. Entonces, la invitación que hace Jesucristo aquí: entren por la puerta estrecha, entren por la puerta estrecha, es una invitación universal. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la necesidad que todas personas tienen es universal. Es la misma necesidad, mis hermanos. ¿Sabes las enseñanzas de Jesucristo, mis hermanos, con respecto al reino de Dios? Nada tiene que ver con descendencia o rituales. Nada tiene que ver con hacer o dejar de hacer. Se trata de un asunto eminentemente personal
y eminentemente espiritual. Por eso Jesús, mis hermanos, ustedes lo recuerdan, en el Sermón del Monte, Jesús, mis hermanos, dice que se sentó y comenzó a hablarle a las personas. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? Les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Aquellos que han llegado a entender que tienen necesidad espiritual. Aquellos que entienden que son pecadores, que son unos miserables. Bienaventurados estos, porque se dan cuenta de su condición. Y más adelante en el siguiente versículo dice: bienaventurados los que lloran. Y no es llorar por llorar. Dice allí que recibirán consolación, pero bienaventurados los que lloran, porque se dan cuenta de su condición espiritual, lo que dice el versículo anterior. Bienaventurados aquellos que reconocen su condición espiritual y lloran por ello, están gimiendo y clamando por ello. Ciertamente, mis queridos hermanos, el reino de Dios es de los pobres en espíritu, de aquellos que han reconocido su condición de pecado delante de Dios y que han reconocido su miseria espiritual. El reino de Dios, mis hermanos, es de aquellos que claman perdón por sus pecados y han descansado por completo en la justicia y obediencia perfecta de Jesucristo por medio de la fe y solo por la fe. ¿Sabes? Los ciudadanos del reino de Dios, mis hermanos, no se reconocen porque se apegan a ciertos ritos, a cierta liturgia, mis hermanos, solamente externa. No, son ciudadanos del reino de Dios porque son limpios de corazón. Así dice: bienaventurados los limpios de corazón. No los que llevan una vida moral y decente solamente en su fachada, solamente en lo externo. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Recuerdan, mis hermanos, cómo dice allá en Mateo 5? Porque ellos verán a Dios. Y esta es la enseñanza básica de Cristo de este sermón, mis hermanos. Y de verdad debemos suponer que muchos de los que escucharon estas enseñanzas en aquel día, mis hermanos, esta visión del reino de Dios que tenía Cristo, mis hermanos, era inadmisible, les ofendía. Negaba a estos judíos lo que ellos creían que era suyo por herencia. Yo soy de Dios, mi padre es Dios, porque mi padre es Abraham. Solo por su linaje, mis hermanos, solo por su linaje. El que fueran descendientes de Abraham y que estuvieran circuncidados, o el que trataran de conformarse de manera externa a lo requerido por la ley, no significaba nada. Nada. Cristo está diciendo: tienes que entrar por la puerta estrecha. Tienes que entrar por la puerta estrecha. Y esa fue la lección, mis hermanos, que también aprendió Nicodemo. ¿Lo recuerdan? A Nicodemo, este hombre que fue a Jesús de noche, un principal entre los judíos, fue a Jesús de noche. Un hombre fariseo, sí, religioso también, decente y moralista. Y se acercó a Jesús, mis hermanos. Y dice el pasaje Juan 2, 2 y 3, mis hermanos, dice allí: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 3. Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Es como si Jesús le dijera a Nicodemo: oye, Nicodemo, el asunto no es haber nacido judío. El asunto no es venir de una familia evangélica. El asunto no es que hayas nacido en un hogar cristiano. Ese no es el asunto. El asunto no es que hayas nacido católico, tampoco ese es el asunto. Lo que realmente importa es nacer de nuevo. Esto es lo que Jesús está diciendo.
Y este nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, no nos equivoquemos. Ninguno de nosotros, mis hermanos, puede decir que está en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Yo les conozco, mis hermanos, les conozco, pero no conozco todo acerca de ustedes. No conozco, mis hermanos, cuál es la intención de su corazón. No conozco sus motivos. No conozco lo que ustedes están pensando en su interior, mis hermanos. No conozco de algunos de ustedes su estilo de vida que hayan tenido hasta ahora. Pero si tú estás interesado en el destino eterno de tu alma, si te interesa el destino eterno de tu alma, escucha con atención esto, lo que Jesús le dice a Nicodemo. Dice allí en el pasaje, mis hermanos, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Si tú, que estás aquí en esta mañana, no has pasado por esta experiencia de transformación espiritual, de la que Cristo está hablando en este texto, de modo que puedas decir que por la gracia de Dios, no por tu esfuerzo, no por lo que hagas o dejes de hacer, no por tu esfuerzo personal, sino por la obra todopoderosa del Espíritu de Dios en ti, hoy eres una nueva criatura. Si tú no has tenido esta experiencia, entonces quiero decirte, no has entrado todavía por la puerta estrecha. Y por consiguiente, no vas por el camino que lleva a la vida, vas por otro camino. Si tú no eres una nueva persona en Cristo. ¿Sabes, mis hermanos? De esto debemos estar ciertos. ¿Alguien ha leído, mis hermanos, la obra de Juan Bunyan, mis hermanos, que se llama El progreso del peregrino? ¿Lo han leído? De acuerdo con algunos, gracias mi hermana, de acuerdo con algunos, incluso hay una película, mis hermanos, se la recomiendo, está en YouTube, si le ponen El progreso del peregrino la pueden ver. Mis hermanos, y si alguien desea el libro, se los puedo compartir. Es más, de hecho, lo voy a subir al rato a WhatsApp, mis hermanos, para que lo puedan leer. De verdad es una lectura, es una alegoría basada en la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, lo que nos está diciendo allí hay una escena, mis hermanos. Es una escena de cómo el hombre, el protagonista de la historia que Juan Bunyan pone, que se llama Cristiano, mis hermanos, se encuentra en su peregrinaje hacia la ciudad celestial, se encuentra con dos hombres que también parecía que se dirigían a la ciudad celestial. Sin embargo, no habían entrado por la puerta estrecha. Se trataba de dos hombres, mis hermanos, que uno se llamaba formalista y el otro se llamaba hipocresía. Y se trabó la siguiente conversación, mis hermanos. Cristiano les dice: señores, ¿de dónde vienen y a dónde van? Y ellos dicen: somos naturales de la tierra de la vanagloria y nos dirigimos en busca de alabanzas al monte de Sión. Y entonces Cristiano les pregunta: ¿pero no han entrado por la puerta que está al principio del camino? Y ellos le contestaron: no entramos por esa puerta. Lo que hicimos fue saltarnos la barda. Saltamos la barda y vamos aquí. Es más corto. No tenemos que dar ese rodeo. Es más corto y más fácil saltar por la pared. Y ellos prosiguían diciendo: la cuestión es estar en el camino. No importa por dónde uno entre. La idea es estar en el camino. Por dónde entra uno es lo de menos. Si tú entraste por la puerta, está bien. Pero nosotros lo hicimos por la pared. Pero los dos estamos en el camino. Y entonces Cristiano dice: no puedo en ninguna manera darles la razón. Yo sigo la regla del maestro al mismo tiempo que vosotros siguen, nada más que su tosco impulso de vuestros caprichos, y sois con razón mirados como salteadores por el Señor del camino. Hay que entrar por la puerta, porque dice la Escritura: el que no entra por la puerta es un salteador. Hay que entrar por la puerta. Y lo que les quiero decir hoy, mis queridos hermanos, es lo siguiente: el que no nace de nuevo, el que no ha tenido esta experiencia transformadora con Cristo,
no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar por el reino de Dios, mis hermanos. ¿Por qué todos tenemos que entrar por esta puerta estrecha? ¿Por qué todos, mis hermanos? Porque es la invitación de Cristo. Es lo que Cristo está diciendo. Y esta invitación, mis hermanos, de Cristo es una invitación universal. Porque todos, tú, yo, todos nosotros necesitamos entrar. Todos, independientemente de nuestro linaje, de nuestra raza, independientemente de nuestras costumbres, de todos, mis hermanos, necesitamos entrar, mis hermanos. Sean jóvenes, niños, ancianos o adultos, sean moralistas o abiertamente depravados, o vivas una vida decente, todos necesitamos entrar, y todos son invitados a entrar por esta puerta estrecha. La pregunta que yo te hago en esta mañana es la siguiente: ¿cómo reaccionas tú ante esta invitación? ¿Cómo reaccionas? ¿Saben, mis hermanos? El Evangelio de Cristo produce reacciones tan distintas en las personas que la escuchan. Para algunos, el Evangelio de Cristo, mis hermanos, es una ofensa. Es una ofensa que lo inviten a entrar, porque ellos creen que están adentro, cuando en realidad no lo están. Pero para otros les sorprende esta invitación, que les inviten a entrar, mis hermanos. El hombre que está consciente de su pecado, el hombre que está consciente de su propia indignidad, no se siente ofendido por estas palabras, por esta invitación. Más bien se pone contento y se goza al saber que la puerta está abierta para todos y que todos tienen oportunidad. Mis queridos hermanos, Cristo dice aquí que la puerta está abierta para todo el que quiere entrar. ¿Es estrecha, sí, la puerta? Sí, pero está abierta para todo el que quiere entrar. No hay restricción alguna. Si tú quieres, puedes entrar. La invitación es universal. Entra por la puerta estrecha, entra por esta puerta. Y eso es lo que Jesús está diciéndonos a ti y a mí, también a nosotros. Lo decía a los judíos de su tiempo, pero también esta invitación es para nosotros. Parece dificultoso entrar, parece menos atractiva esta puerta, parece menos popular, pero es la única puerta que lleva a la vida. Es la única puerta que lleva a la vida. Y ¿sabes? No hay razón para que te quedes fuera. No hay razón para que estés fuera. Cristo mismo nos invita a entrar. Pero hay un asunto aquí de responsabilidad personal. Es un asunto de responsabilidad personal. Porque eres tú y cada uno en lo personal el que debe entrar. Nadie puede entrar por ti. Tú debes entrar. Tú debes entrar. Escuchen lo que dice la Escritura, mis hermanos. Isaías 55:1. Dice allí la Escritura, mis hermanos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vengan, vengan. Esa es la invitación a lo largo de la Escritura. Y luego también dice en Mateo 11:28, mis hermanos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Otra vez, vengan, vengan, dice Cristo. Y nuevamente, mis hermanos, al final de las Escrituras, ya casi al final, en Apocalipsis 22:17, dice allí, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oya diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quiénes son los invitados? Todos los sedientos, los que no tienen dinero, los que están trabajados y cargados, todos los que quieran entrar. Y esta es la invitación de Cristo el Rey. Quizás puedas decir, es que a mí no me han invitado. Quiero decirte, el Rey del cielo, el Rey del universo, ha hecho una invitación sin restricciones y tú debes responder a esta invitación. Si tocas la puerta,
y pides misericordia, te aseguro, con toda la autoridad de la palabra de Dios, que no serás rechazado. Dios no puede negarse a sí mismo y Él nos dice que las puertas del reino de los cielos están abiertas y nos invitan a entrar. Pero sabes, es tu responsabilidad de entrar. ¿Lo harás? ¿Lo harás? ¿Verdaderamente lo harás? Ahora, quiero decirles en segundo lugar, mis hermanos, que esta invitación de Jesús no solo es una invitación universal, sino también es una invitación profundamente honesta. Profundamente honesta. ¿Lo quieres apuntar en tu hoja allí para que lo completes? Profundamente honesta. ¿Sabes, mis hermanos? Uno de los insultos más comunes que se les hace a los cristianos hoy en día es que los cristianos tenemos una mente muy estrecha, somos obtusos, una mente muy estrecha, mis hermanos, no de mente abierta. Eso se dice de los creyentes, que somos de mente estrecha. En medio de una sociedad en la que vivimos, de una época, mis hermanos, cuya característica primordial es el pluralismo, mis hermanos, se considera que todos tienen razón. ¿No es así? Todos tienen razón, aunque piensen diferente. Aunque piensen diferente. ¿Y saben cuál es la palabra clave de nuestra generación y la que todo mundo, mis hermanos, muchas personas usan? Y si tú no lo eres, estás mal. ¿Saben cuál es la palabra? Tolerancia. Esa es la palabra. Yo te tolero a ti, tú me toleras a mí. Lo importante es que cada uno sea sincero con lo que cree. Eso es lo importante, que cada uno sea sincero con lo que uno cree. No, mis hermanos, Cristo no dice eso en su palabra. Hace algunos años mis hermanos me invitaron a predicar en Estados Unidos, allá en Virginia, en el estado de Virginia. Y pues era el día domingo, mis hermanos, yo estaba listo y el traductor no llegaba. Entonces yo le dije al pastor que me había invitado, oye, pues yo puedo predicar en inglés, si me permites. Medio mal, pero predicaré en inglés. Me dice, no, predica en español. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo por la televisión y alguno escuchará el mensaje en español. Yo le decía, no, pero quiero predicar en inglés, déjame predicar en inglés. No, en español. Bueno, mis hermanos, prediqué en español y luego algunas frases decía yo en inglés para que los que estaban allí en el templo, en la iglesia, pudieran entender, porque nadie hablaba español. Al terminar la predicación, entonces, pues el pastor me invitó a que me parara junto a él a despedir a los hermanos, a la congregación. Y entonces se me acercó un hombre que no era cristiano, era esposo de una hermana que iba a esa iglesia, un hombre muy alto, y me dijo, no entendí nada de lo que me dijo, no entendí nada, pero usted parece sincero. ¿Sabes? Aquí no importa si parezco sincero o no, el mensaje del Evangelio, mis hermanos, es el que debe hacerse saber, debe hacerse comprender. Cristo, mis hermanos, no está dando otra opción. Cristo no es tolerante. Cristo, mis hermanos, está diciendo con toda claridad, hay una sola puerta y un solo camino, y es estrecho el camino, y la puerta y el camino es angosto, y eso lleva a la vida. Pero la puerta ancha y el camino cómodo, el camino fácil, ancho, donde todas las ideas son posibles, donde impera el pluralismo, es el camino que lleva a la perdición. ¿Saben qué es el sincretismo, mis hermanos? Es cuando una creencia religiosa se combina con otra. Por ejemplo, en nuestro país tenemos mucho sincretismo, mis hermanos. Por ejemplo, en la fiesta que se hace el 12 de diciembre y le llaman Tonantzin, mis hermanos, que era a una diosa natural de nuestro país, mis hermanos, es un sincretismo. Lo que se hace, por ejemplo, el Día de Muertos también es un sincretismo, mis hermanos, es mezclar lo que traía la religión católica con lo que se venía haciendo aquí en nuestro país hace muchos años.
Bueno, lo que quiero decirte es que no hay lugar para el sincretismo en el camino de Cristo. No, mis hermanos, es la verdad y solo la verdad. La verdad no puede ir con la mentira juntos, no pueden ir de la mano. Si una cosa es verdad, lo opuesto no puede serlo. Solo la verdad, mis hermanos. Pero hay algunos que profesan la fe y no se sienten cómodos con esta situación. No les gusta que a algunos creyentes los vean como estrechos de mente y hacen todo lo posible por hacer el camino un poco más ancho. Pero les puede pasar, mis hermanos, como a la rana de la fábula de Esopo. Déjenme contárselas brevemente. Una rana, mis hermanos, que iba paseando por el campo y de repente se encontró con un buey. Lo vio grande, gigante, tan grande y tan fuerte, mis hermanos. Al ver el tamaño del animal, la rana quiso ser como él y eso se convirtió en su obsesión. Soy tan pequeña, tan insignificante, dijo la rana. Qué maravilloso sería si yo pudiera parecerme al buey, si pudiera ser tan grande y tan ancho como él. Y entonces la rana, mis hermanos, comenzó a imitar al buey en todo lo que el buey hacía. Y comenzó a aspirar más aire, más aire, más aire. De tal manera que la rana comenzó a inflarse un poco más y un poco más y un poco más, porque quería ser tan grande como el buey. Hasta que finalmente, ya lo adivinaron, ¿verdad, mis hermanos? La rana reventó, la rana reventó. La moraleja aquí es clara, mis hermanos, de esta fábula de Esopo, mis hermanos. La verdad es que la puerta que lleva a la salvación es estrecha, solamente es estrecha, mis hermanos, y el camino que se encuentra detrás de la puerta es angosto también. El evangelio, mis hermanos, que tú y yo debemos vivir, es el evangelio que dice Jesucristo en la Escritura. No es ningún otro evangelio, solo el evangelio de Cristo, mis hermanos. Algunos predican un evangelio hoy en día que da la impresión de que los cristianos en verdad no son distintos de los demás, no son distintos de las demás personas, que el cristiano y el no cristiano no se diferencian en nada, excepto en algunos conceptos religiosos. Algunos dicen, es tan fácil ser cristiano, nada que dejar, no tienes que renunciar a nada, simplemente ven y serás recibido. Pero mis hermanos, esa no es la manera en que Cristo y los apóstoles predicaban el evangelio. Déjenme mostrárselos, mis hermanos, cómo Cristo y los apóstoles predicaban el evangelio. Dice aquí en Lucas 9, 57 al 62. Dice, yendo ellos, le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y más adelante dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué son estos tres ejemplos? Jesús, mis hermanos, estaba diciendo a las personas, ¿quieres seguirme? Estas son las reglas. Yo las pongo, no tú, no la cultura, no la sociedad, estas son las reglas. Lo que Jesús está diciendo a estos hombres, mis hermanos, es que la vida cristiana exige negarse a sí mismo, exige tomar la cruz, exige seguir a Jesucristo con fidelidad, mis hermanos. Más adelante dice la Escritura, Lucas 14, del 25 al 33, que grandes multitudes iban con él, grandes multitudes. Quizás yo o alguno de ustedes o alguna otra persona, mis hermanos, si vienen muchos, si vienen grandes multitudes, estaríamos contentos, felices. Pero Jesús no. A la gran multitud que le seguía, Jesús le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar, dice el pasaje, mis hermanos, no, qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Según Bible.com, San Lucas 2:31 de la tarde, -34, Biblia Reina Valera 1960. Cualquier rey, al marchar a la guerra contra otro rey, ya nos está ayudando la pantalla, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, si le das escape, mi hermano, ahí, gracias. Bueno, si le bajas todo el sonido, mi hermano, está bien. A la pantalla, gracias. Es que tiene Siri y entonces por eso se activó. Gracias, mis hermanos. ¿Alguien podrá, mis hermanos, decir, una cosa es ser cristiano, un simple cristiano, y otra cosa es ser discípulo? El cristiano es aquel que simple y llanamente cree en Cristo, alguien podría decir, y el discípulo es uno que ha consagrado ya su vida a Cristo. Pero no, mis hermanos, quiero decirles que no. El que cree en Cristo es porque ha consagrado su vida a Cristo. Un cristiano que cree en Cristo es porque previamente ha consagrado su vida a Cristo. El que no ha consagrado su vida a Cristo, en realidad no cree en Él. No cree en Cristo, mis hermanos. Jesús dijo: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, la salvará. Y para salvar la vida, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que perderla. Hay que entrar por la puerta estrecha. Desde el principio mismo, mis hermanos, la puerta es estrecha, mis hermanos. La puerta es estrecha. Ahora, debo aclarar algo, mis queridos hermanos. No estoy diciendo con esto que la salvación de un pecador depende de su consagración. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo con esto que alguien que es pecador, para poder entrar por la puerta estrecha, debe limpiarse primero. No, mis hermanos, no es así. Para que Dios lo acepte, primero debe limpiarse. No es así. ¿Por qué? Porque si una persona que es pecadora pudiera limpiarse a sí mismo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Jesús, mis hermanos? Cristo vino a salvar al pecador porque el pecador no podía salvarse a sí mismo. Ni tú, ni yo, ni cualquiera de ustedes, ni ninguno de nosotros, mis hermanos, podíamos salvarnos a nosotros mismos. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que para ser salvo, uno debe venir a Cristo con la disposición de dejar la vida de pecado y de entregarse por entero, consagrarse por entero a Él. No es ensanchar la senda ni acomodar el mensaje al gusto, mis hermanos, no es así. Una vez, mis hermanos, un muchacho compró una moto y como no sabía manejar muy bien y darle el cambio de velocidades, entonces siempre traía la moto en primera velocidad. ¿Saben lo que pasó? Fundió la moto, le echó a perder, porque le aceleraba y a primera velocidad, porque no le cambiaba la velocidad. Y luego el muchacho decía: ¿y por qué se echó a perder la moto? Porque la moto debes manejarla al modo de la moto, no al modo tuyo. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana se vive al modo de Cristo, no al modo tuyo y mío. Nosotros no ponemos las reglas, mis hermanos. Eso es así. ¿Sabes lo que significa entonces,
mis queridos hermanos, es que tú y yo debemos verdaderamente, mis hermanos, consagrar nuestras vidas a Cristo. Debemos consagrarlas, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, la puerta, mis hermanos, tiene 3 aspectos a considerar. Y quiero que los notes muy bien. ¿Cuáles son estos 3 aspectos a considerar, mis hermanos? Son estos 3. Primero, mis hermanos, la puerta estrecha tiene 3 aspectos, si lo quieren anotar. Primero, no cabe la justicia propia ni ritos externos. No cabe, mis hermanos, no cabe. Si tú crees que por lo que hagas o dejes de hacer puedes pasar por la puerta estrecha, estás muy equivocado. Si tú crees que por asistir a una iglesia determinada vas a entrar por esa puerta estrecha, estás equivocado también. Porque no se puede, mis hermanos, entrar por la propia justicia de uno. No se puede, mis hermanos, queriendo ser santo, queriendo, mis hermanos, dejar toda la vida de pecado. No, porque es Cristo quien es nuestra justicia, quien nos limpia. Es Cristo Jesús quien nos permite entrar a esta puerta. Así es que no es nuestra propia justicia. Lo que quiero decir no son tus obras. No es lo que tú hagas o dejes de hacer. No es así. No caben en esta puerta estrecha, mis hermanos, nuestras grandes obras. Lo mejor que tú y yo podamos hacer no caben por esta puerta. No es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Segundo lugar, mis hermanos, en esta puerta tampoco cabe el mundo, sus costumbres y sus modas. Lo que implica entrar por la puerta estrecha implica, mis hermanos, una ruptura con el mundo, ruptura con las costumbres, ruptura con las modas. Esto es lo que implica, mis hermanos. Lo que implica es romper con las cosas que no son de Cristo. Eso es lo que implica entrar por la puerta estrecha. Y en tercer lugar, mis hermanos, entrar por la puerta estrecha exige renuncia. Renuncia al ego. Renuncia, mis hermanos, a los pecados propios. Renuncia, mis hermanos, a estas cosas para estar dispuesto a vivir por fe y dependencia total de Cristo. No estoy diciendo otra vez, mis hermanos, de que debamos esforzarnos en santidad para ser salvos. No, mis hermanos. Lo que estoy hablando aquí es de tomar la decisión de divorciarte de tu vida de pecado, de dejar tu vida de pecado, de darle la espalda a todas estas cosas, de tomar la determinación de vivir para Dios. En otras palabras, mis hermanos, la puerta es estrecha porque no podemos entrar por ella con nuestro propio yo. No podemos entrar por ella. No podemos entrar con nuestro propio yo. Pablo expresó esto de manera sin igual en Gálatas 2:20, mis hermanos, dice allí: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puedes subrayar esto? Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Esta es, en pocas palabras, mis hermanos, una definición práctica de la vida cristiana. El cristiano es un hombre que ha tomado la determinación de oponerse a sus propios deseos para seguir la voluntad de Dios. Para seguir la voluntad de Dios. En la puerta, mis hermanos, estrecha que lleva a la vida, no cabe tu orgullo, no cabe allí tampoco tus opiniones, no caben allí tus cosas, tus obras, no cabe nada de esto. Es una puerta estrecha que no cabe tu orgullo inflado, no cabemos allí con nuestro orgullo. ¿Cómo podemos caminar por el camino angosto que está detrás de la puerta siendo orgullosos? ¿Cómo podemos caminar por el camino estrecho, mis hermanos, si tú y yo queremos caminar por ese camino angosto con nuestras propias fuerzas y talentos y capacidades? ¿Cómo podemos caminar por este camino? Por ejemplo, cuando un hombre lo ofenden y en cuanto lo ofenden se prende y comienza también a ofender a otros. ¿Cómo podrá este hombre amar a sus enemigos? No puede. ¿Cómo podrás maldecir o bendecir, a los que te maldicen?
¿Cómo podrá un hombre caminar por este camino que tiene en tan alta estima, mis hermanos, hacer las cosas para bien de él sin bendecir a los demás? ¿Sabes? La vida cristiana es una vida de autonegación. Cristo lo dijo claramente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No hay lugar aquí, mis hermanos, para una vida llena de ego, inflada de ego, mis hermanos. Por eso la puerta es estrecha. Pero quiero terminar, mis hermanos, y esta última parte es breve. Finalmente, la invitación a entrar por la puerta estrecha es una invitación muy realista. Es universal, sí. Es honesta, profundamente honesta, pero también es una invitación muy realista, mis hermanos. ¿Por qué? Porque reconoce que muchos procuran entrar y no podrán entrar. Mateo 7, del 13 al 14, nos lo dice con toda claridad, mis hermanos, con toda claridad. Así es que, mis hermanos, es una invitación muy realista. Quiero decirte, en la visión que tiene Juan, al final de los tiempos, en el Apocalipsis, al final Juan, mis hermanos, ve una gran multitud. Y dice allí en este pasaje, mis hermanos, dice allí, perdón, el pasaje, dice, me lo brinqué, mis hermanos, lo tengo aquí, déjenme decírselos, es Apocalipsis 7:9, ustedes lo tienen en su boletín. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, con todas naciones, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mucha gente estará en la presencia de Dios, mucha, una gran multitud, una gran multitud. ¿Sabes cuántas personas han vivido a lo largo de la historia del mundo? Actualmente se considera, mis hermanos, que hay 8,000 millones de personas vivas en el planeta. Pero a lo largo de toda la historia en el mundo se calcula, mis hermanos, que aproximadamente han vivido unas 73,000 millones de personas. 73,000 millones de personas a lo largo de toda la historia del mundo. ¿Cuántas de estas personas estarán en la presencia del Señor? ¿Cuántas? Lo que el pasaje dice, mis hermanos, que tenemos allí, ustedes lo tienen en Apocalipsis 7:9, hay una gran multitud. Una gran multitud, pero, mis hermanos, debemos considerar que esta multitud no son todos los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia del tiempo. En Lucas 13, 22 al 24, dice allí la Escritura, mis hermanos, que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos? ¿Y qué contesta Jesús? Le dice: esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si tú has llegado a la convicción de que no vas por el camino que lleva a la vida, sino que vas por el camino a una condenación sin fin, quiero decirte que sería necio de tu parte que no hicieras todo lo que esté a tu alcance para entrar por la puerta estrecha. Por más estrecha que ésta sea, dice Cristo, son pocos los que tienen el coraje suficiente para entrar por esa puerta. Fíjense bien, Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes, dice allí en el pasaje. Después de esto miré y aquí una gran multitud, estaba después, pero dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
¿Quiénes son los que encabezan esta lista? Los cobardes. ¿Por qué son pocos los que aceptan? Porque es una puerta estrecha y es un camino angosto y nadie quiere ser tenido como, pues, alguien raro. ¿Por qué son pocos los que entran? Porque muchos quieren tener los beneficios de la puerta estrecha y el camino angosto, pero quieren transitar por el camino ancho, por lo más cómodo. Y ¿sabes? Eso es imposible. Eso es imposible. Quiero decirte que el mismo número de personas que entra por la puerta estrecha, ese es el mismo número que va a llegar hasta el final, que va a llegar hasta la presencia de Dios. El que esté caminando hoy por el sendero ancho, es seguro que no entró por la puerta estrecha. Quizás ha oído del Evangelio, quizás ha asistido a alguna iglesia, quizás asistió o nació en un hogar cristiano. Pero quiero decirte que esa no es la manera de llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Esa no es la manera. Y lo que Jesús está diciendo, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Esfuércense en entrar por la puerta angosta. A ti que estás hoy aquí, hay dos puertas, dos caminos. Dos tipos de personas, dos destinos. Quiere el Señor que tú decidas entrar por la puerta estrecha. Y quiere el Señor que tú quieras caminar también, decidas hoy caminar por el camino angosto que lleva a la vida. Es el más estrecho, sí, también es el más dificultoso, es el menos popular, pero quiero decirte que es el más bienaventurado de todos los caminos, porque es el camino que lleva a la vida eterna, es el camino que lleva a la salvación y es el camino que lleva a la presencia de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Al principio de esta predicación les decía que había dos peligros: falsos profetas y el peligro del autoengaño. Quiero referirme a este último. No te engañes. Debes asegurarte tú mismo, verdaderamente debes asegurarte de que tú has entrado por la puerta estrecha que es Cristo Jesús y nada más. Y debes darle a esto la más suprema atención, la más importante atención debes darle a esto. Porque si entras por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, andarás por ese camino y al final de ese camino estrecho encontrarás la presencia de Dios, estarás en la presencia de Dios. ¿Qué decisión tomarás? Te pregunto nuevamente. Debes asegurarte de haber entrado por esta puerta estrecha y de andar por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Que el Señor te ayude y que también nos ayude a todos nosotros, que podamos andar por este camino estrecho, mis queridos hermanos, y no te desvíes, no te desvíes, no te desvíes jamás. El día de ayer, y con esto quiero terminar, venía yo de la ciudad de Oaxaca, mis hermanos, venía con mi esposa y una de mis hijas, veníamos de la ciudad de Oaxaca, salimos a las 4:40 de allá de Oaxaca, íbamos a llegar aproximadamente aquí a las 5:30, 5:45, y mis hermanos, el avión comenzó a dar vueltas y vueltas sobre la ciudad porque cayó una tromba. Sobre el aeropuerto estaba todo empapado, una de las pistas, y solo estaba funcionando una pista. Y había muchos aviones. Entonces, después de un rato de estar dando vueltas en la ciudad, se tomó la decisión de llevarlos hasta Veracruz. Y allá estuvimos en Veracruz, sin bajarnos del avión. Y allí, mis hermanos, pues allí en el avión, y estuvimos bastante tiempo hasta que dieron permiso para que el avión regresara, mis hermanos, y otra vez pudiéramos aterrizar aquí. Pero un viaje de 45 minutos se convirtió en un viaje de 6 horas. Puede haber cosas en la vida que te quieran desviar del camino cristiano. Como en este viaje, mis hermanos, que nos desviaron hasta Veracruz. Puede haber cosas en la vida.
Puede haber cosas en tu trabajo, tu misma familia, tus propios pensamientos, la sociedad en la que vives y en la que estamos todos inmersos. Todo esto trata de desviarnos del camino angosto. Pero si has sentado por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, sabes, jamás te vas a desviar, jamás te vas a desviar, porque Cristo Jesús te estará sosteniendo. Cristo Jesús te estará llevando a lo largo de este camino estrecho para que al final tú puedas tener la vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos, y lo que he tratado de mostrar el día de hoy. Que el Señor nos ayude, a ti, a mí, a todos nosotros, que el Señor nos ayude a andar por este camino estrecho. Como lo decía el viejo himno, mis hermanos, un himno muy antiguo: es muy estrecho el camino por el que al cielo se va, ancho el de los pecadores que a perdición llevará. Por el camino estrecho siempre andaré, Señor. Y esta es la decisión que tienes que tomar. Por el camino estrecho siempre andaré, Señor, pues tú en Él me guías y eres mi guardador. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, eres bueno y misericordioso. Eres bondadoso, mi Señor. Padre celestial, en esta mañana, gracias te doy por tu palabra. Te doy las gracias, mi Señor, porque no nos deja lugar a dudas tu palabra en cuanto a lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Tú esperas, mi Señor, que a través de Cristo podamos pasar por esta puerta estrecha. Y tú esperas también, mi Señor eterno, que andemos siempre por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí también. Ayúdanos a no claudicar, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles y obedientes. Ayúdanos, Señor, necesitamos tanto de ti. Ayúdanos, Señor, a andar por este camino, porque queremos agradarte, queremos vivir para ti, queremos hacer las cosas que te agradan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a todos nosotros. Pero, Señor, si hay alguno que se ha dado cuenta que no está caminando por este camino estrecho y que no ha tenido esta experiencia transformadora de vida a través de Cristo, que pueda hacerlo, que pueda tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús, que pueda tomar la decisión hoy mismo de, al seguir a Cristo, entrar por esta puerta estrecha, sabiendo que tú le sostendrás por este camino. Si hay alguno, Señor, por favor, si hay alguno, por favor, Señor, sigue trabajando con él y que pueda tomar esta decisión hoy mismo para que pueda andar por el sendero de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias porque tú nos sostienes. Y por favor, Señor, por favor, la petición en esta mañana es, por favor, toma cautivo todo pensamiento nuestro. Toma cautiva toda opinión nuestra. Por favor, Señor, toma en tus benditas manos todo pensamiento, nuestras mentes, y llévalas en obediencia a Cristo Jesús. Ayúdanos en esto, mi Señor. Gracias, gracias por tu bondad, por tu misericordia grande. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi